SER Podcast. Vuelve el Ágora a Hora 25. Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? José Manuel García Bargallo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. No te podemos dar el abrazo de reencuentro, Margallo, que te tenemos en Estrasburgo esta noche. No, pero me lo prometéis para el próximo lunes. Prometido queda. ¿Qué tal el verano, Margallo? Fantástico. ¿Sí? He descansado mucho, he tenido tiempo para corregir las pruebas de España en su laberinto, que ya estarán en las librerías el día 21, y he reflexionado, he descansado, todo muy bien. ¿Habéis reflexionado vosotros, Iglesias, Calvo? Sobre todo eso, reflexionar. ¿Y alguna conclusión que se pueda contar? Bueno, muchas ganas de volver, pero bueno, también el verano es una época para poder estar, en nuestro caso, con los niños, que eso también es muy agradable. Calvo, ¿reflexiones de verano? No, yo he estado todo el mes de agosto llorando para no engañar a nadie porque me encontré... El duelo de verdad de mi hermano no me lo encontré hasta agosto, que fui a casa y ya vi que no estaba en la suya y bueno, se me ha hecho muy doloroso y ya estoy remontando. Pues venga, ya estamos aquí, vamos a remontar juntos. ¿Qué esperáis de esta segunda temporada del Ágora? ¿Qué creéis que deberíamos mejorar, cambiar, lo contrario, ahondar en algo que ya hiciéramos? ¿Qué esperáis de esta segunda temporada del Ágora, Carmen? Pues hay que decirle a los oyentes que en el plano personal, aparte del respeto debido, que eso va de suyo, conviene que sepan que, en fin, que nos tratamos con bastante afecto, con bastante de cariño, que eso está bien, ¿no? Por aquello de que la política y la discrepancia no puede traspasar esas líneas de la inquina personal. Y yo quiero contarlo porque es verdad. Acabo de preguntar por José Manuel, porque al no verlo aquí. Pero lo importante es lo que hacemos. Yo me parece que aquí defendemos las posiciones de nuestro partido y eso está muy bien. Yo no lo voy a dejar de hacer, pero creo que tenemos muchos oyentes que se lo debemos de agradecer y que tal vez deberíamos de apostar más por no estar en la trinchera de cada uno, que ya las conocen, sino por arriesgarnos a profundizar más en lo que decimos, hacer más propuestas. No trato de decir esta cosa así un poco bobalicona y bien queda de estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo, pero yo creo que la calidad de lo que decimos, teniendo en cuenta que parece que nos oye mucha gente y que se lo merecen, porque yo creo que a lo largo del día Pablo y José Manuel y yo tenemos 25 compañeros que están en la trinchera defendiendo al partido y a lo mejor aquí por la noche, además de que los defendamos, igual también podríamos ahondar un poco más en el tono ese donde igual, no sé, encontramos alguna vía. Me gustaría, ¿no? Pablo. Yo creo que este programa tiene muchos elementos que lo hacen único, porque creo que nosotros tres somos vehementes defendiendo nuestras ideas, no necesariamente a nuestros partidos o a nuestros espacios políticos, y yo creo que eso tiene su valor. O sea, nos podemos enfadar, podemos defender las cosas que pensamos con mucha intensidad, pero estamos defendiendo ante todo nuestras ideas, no estamos, digamos, como tirando de argumentario, que es algo tan frecuente en las tertulias. Y por otra parte, creo que a veces somos capaces de cambiar de registro y combinar esa vehemencia con cierta ironía, con momentos mágicos en los que somos capaces de hacernos bromas y también de reflexionar con mucho rigor y reconocérselo al otro. Cuando el otro hace una reflexión inteligente o de un argumento inteligente, decir, oye, pues esto que has dicho está muy bien y he aprendido mucho. Y creo que eso la gente que nos escucha lo agradece. Por una parte, que somos de verdad y defendemos lo que pensamos, pero por otra que cambiamos de registro, que nos respetamos, nos tenemos afecto, que somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Yo creo que eso tiene su encanto. Margallo se ha grabado esta tarde un vídeo diciendo que viene guerrero, Margallo? No. He dicho que vengo dialogante y moderado. Ya estás tergiversando desde el minuto 1 del primer día. Yo invito a los oyentes a que lo vean porque no he dicho nada de lo que Aymar dice. Pero se veía en tu tono, se veía que había... Bueno, ya si tú deduces el lenguaje corporal, ya entonces me tengo que callar porque no hay prueba en contrario. Yo digo una cosa, pero tú dices que hay querido decir otra. Nunca, Margallo, nunca haría yo eso. Yo tengo que decir que esto funciona, parece que funciona, porque Aymar, yo creo que se dio cuenta rápidamente
que éramos un poco tres bichacos a los que no iba a moderar así en términos tradicionales. Entonces está como muy zen y yo creo que eso viene muy bien, porque así tiramos y él entra cuando yo creo que tiene que entrar. Lo digo porque creo que forma parte también, tal vez, de que esto más o menos funcione, razón por la cual volvemos a estar otra vez los cuatro aquí, ¿no? Vamos a por la segunda temporada del Ágora, en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y antes que nada, lo primero que vamos a hacer a esta hora es volver a Barcelona, porque siguen operando a Jordi Pujol, le ha dado un ictus esta tarde y por lo que nos dicen en su entorno su estado es grave. Roger Arnau, última hora. El expresidente de la Generalitat de 92 años ha ingresado a las 5:30 de la tarde en el Hospital de Sant Pau de Barcelona con una alteración del lenguaje aguda. Las exploraciones médicas han confirmado que Pujol había sufrido una obstrucción de una arteria cerebral que le provocaba una reducción del flujo sanguíneo. Poco antes de las 9 de la noche el hospital ha confirmado que se ha decidido operarle, en concreto para eliminar la obstrucción. Según detalla el propio centro, el expresidente catalán, una vez termine la intervención, seguirá ingresado en la unidad de ictus del centro pendiente de su evolución. Hace un año Pujol también fue hospitalizado por una arritmia que le puso bajo vigilancia, pero que no impidió, en ese caso, que recibiera el alta al cabo de un día. El resto del día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. El día de las primeras grietas en la política rusa desde la invasión de Ucrania, decenas de concejales de Moscú y San Petersburgo piden a la Duma la destitución de Putin, mientras el ejército ucraniano celebra así sus mayores avances sobre el terreno. Aseguran haber recuperado medio centenar de localidades en el este y el sur. Un lunes en el que los escoceses están despidiendo a Isabel II. The Queen has been a constant in my life. Una constante en su vida, nos contaba esta mujer. Su féretro está ahora en la Catedral de Edimburgo, donde lo ha acompañado en procesión el nuevo rey Carlos III. An example of selfless duty, que ha prometido seguir su ejemplo de deber sin egoísmo en su primer discurso ante el Parlamento. 6 días después del debate en el Senado, el PP ha remitido al Gobierno sus propuestas de ahorro energético e incluyen bonificaciones para los consumidores que ahorren más. El margen para ahorrar más y beneficiarse de esa reducción probablemente es en las familias que tienen más recursos, cuando en realidad lo que tenemos que pensar es en cómo dar cobertura a las familias más vulnerables. Ha criticado en Hora 25 la vicepresidenta Teresa Rivera, decepcionada en principio con las medidas del PP, al que Bruselas ha desautorizado hoy, sin citarlo, por el bloqueo del Poder Judicial. En una carta a Carlos Lesmes, la Comisión reclama una renovación ya, de acuerdo a la ley actual, pero el PP... No podemos pasar por encima de defender la independencia, porque creo que estaríamos haciendo un flaco favor a este país y no lo perdonaría. Pero el PP, Juan Bravo, insiste en poner como condición que se reforme antes el sistema de elección de jueces. Inviable y contraproducente. Con estos argumentos, las patronales rechazan, tras reunirse con Yolanda Díaz, su propuesta de una cesta básica de alimentos con precios congelados. Es una propuesta completamente legal. La cesta tiene que contener productos frescos, carne, pescado, frutas, hortalizas... Ha defendido Díaz y ha emplazado a las distribuidoras a una nueva reunión. Y el día en que sus lectores han recordado a Javier Marías aquí en la SER... Pues yo empecé a leer por casualidad. Y también en las librerías. A primera hora de la mañana, antes de abrir, la gente llamando para ver que teníamos en nuevo y en segunda mano. La demanda ha sido bestial. Donde ha sido el autor más buscado. Esta noche, Carlos Alcaraz en El Larguero, con Manu Carreño. Manu, buenas noches. Hola, Aimar. Don Carlos, aunque Don él sigue Carlos. prefiriendo que le llamemos Carlitos, pero es Don Carlos de España. No ponle el nombre que quieras. Pero vamos a hablar con él, que es el número 1 más joven en la historia del tenis. Nunca antes un tenista había sido número 1 con tan poca edad, 19 años y 4 meses, después de ganar ayer a Casper Ruud. Y una pregunta que dejo aquí en la mesa. Seguro que Iglesias, Calvo y Margallo van a estar de acuerdo en que Carlitos es el mejor tenista ahora mismo del mundo, pero ¿y si mañana jugara la final de un Gran Slam Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz? ¿Con quién iríamos los españoles? ¿Con quién irían? Ya sé que es como preguntar si vas con papá o con mamá. Hemos hecho una encuesta en la calle, sí. Luego la hacemos en la web y te va a sorprender lo que dicen los oyentes. Venga, se lo preguntamos a ellos a las 11:20. Venga, luego escuchamos a Carlos. Chao. Venga, y en la contra de Hora 25... Esta tarde el rey emérito ha confirmado que sí piensa ir al funeral de Isabel II, a pesar de que Margallo se te está oyendo. Se te está oyendo reírte, Margallo. No se me puede oír porque no estoy haciendo ni un solo gesto. Era yo. Que era Iglesias. Era Pablo. Vale. No, claro. Oye, Aimar, has venido muy guerrerito no, tú, ¿eh? No, pero es porque no te vemos, Es que, José claro, es que Manuel. pensar. Bueno, bien. Claro,
Perdóname, Estoy quieto como un monje benedictino y me imputan los movimientos subversivos de Pablo Iglesias. Claro. Bueno, al tema. Oye, no, joder, que estamos hablando de un funeral serios. Juan Carlos I ha confirmado que va a ir al funeral de Isabel II, a pesar de que desde España el mensaje que se había trasladado era al contrario, que no pensaba ir. Bueno, pues viaja a un país. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El emérito viaja a un país en el que tiene una causa judicial abierta por supuesto acoso a su examante Corinna Larsen. La que le queda, ¿no? Creo que es la única que tiene ya abierta. Bueno, se ha estrenado estos días, ya lo sabéis, en HBO un documental feliz titulado Salvar al Rey, que relata las veces en las que efectivamente se salvó al rey Juan Carlos I, a veces de forma inverosímil. Como la vida sigue, después de ese documental, y sigue aproximadamente igual, al rey se le sigue salvando por sistema, cuando no el propio sistema. Yo creo que probablemente nunca una invitación a un funeral haya sido tan bienvenida como la que ha recibido de la primera monarquía del mundo, porque esa invitación es la manera más natural y menos problemática de volver a aparecer con su familia, de aparcar vetos temporalmente, de volver a escenificar, aunque sea durante unas horas, lo que fue y lo que se rompió, o lo que rompió, más bien. Los muertos tienen un poder extraordinario, nadie les dice que no, ¿no? Y la monarquía además es una institución cuya fuente de conservación suele proceder de bautizos, de bodas y paradójicamente también de funerales, un poco como Casa Rosita, ¿no? Esas partidas familiares de ajedrez de toda la vida suponen la radiación más potente del protocolo, que además en ese país, como dices, Aimar, tenga su única causa abierta, y que en Gran Bretaña se haya rodado hace años la inmensa película Un funeral de muerte, que recomiendo, le da todo un suspense cómico a este último adiós de Isabel II, que es el mismo suspense cómico al que nos hemos ido acostumbrando ya en relación al rey emérito. Todo nos lo resumió aquel escritor italiano, Ennio Flaiano. La situación es grave, pero no seria. Un beso, Javois, hasta mañana. Un bico, chao. Venga, abrimos ya así el Ágora, y lo primero que os voy a pedir esta noche, primera Ágora de la temporada, en un año que va a venir hasta arriba de campañas y elecciones, y en el que la política española va a entrar en efervescencia y agitación, lo primero que os voy a pedir es un análisis de cómo veis vosotros la situación política en España en global. Cómo se están moviendo las placas, los bloques, las corrientes. Os pido un análisis honesto, como siempre lo hacéis, más allá de los intereses de vuestros partidos propios, un análisis sobre lo que vuestra experiencia e intuición política os dice que pueda estar por venir en los próximos meses. Margallo, empiezo por ti. Bueno, yo creo que lo hemos dicho en la temporada anterior, pero es bueno repetirlo ahora, en que el ruido va a ser enorme y que nosotros tenemos que intentar dialogar racionalmente, sin ocultar nuestras emociones, pero racionalmente. A mí me preocupa la fragmentación del Parlamento. Me preocupa que esa fragmentación esté dando lugar a una enorme polarización. Es decir, Sánchez gobierna con un ojo en Unidas Podemos y en sus socios parlamentarios, y nosotros tenemos que actuar con un ojo en Vox, y eso está entorpeciendo el entendimiento entre los dos partidos centrales. Yo creo que esa fragmentación y esa polarización se han traducido en una enorme ingobernabilidad. Es decir, las grandes cuestiones que se han discutido en el periodo de sesiones anterior, pues desde la reforma laboral, el decreto de reparto de los fondos europeos, etcétera, han salido de milagro. O sea, la reforma laboral salió porque se equivocó un diputado del PP, que a partir de entonces está en el mausoleo de los héroes del proletariado. La reforma de los fondos europeos salió porque se abstuvo Vox, cosa absolutamente increíble, y así todo. Y claro, este país va a necesitar, luego hablaremos
hablaremos de eso, tomar grandes decisiones en materia económica porque vienen curvas y curvas muy, muy acentuadas. Y eso requeriría un gran acuerdo, al menos entre las dos fuerzas centrales del sistema, para extenderlo a los agentes sociales y salir de una crisis que va a ser tremenda. El miércoles viene aquí Ursula von der Leyen a Estrasburgo a hablar del estado de la Unión y, claro, inflación, precios de la energía, cortes de suministros, recesiones económicas, subida de tipos de interés, todo eso cayendo sobre las economías más vulnerables, ¿no? Yo creo que vamos a un periodo muy, muy complicado que requeriría un esfuerzo conjunto para salir de la crisis. Carmen Calvo. A mí yo quiero decir dos cosas. Una, que creo que, aunque entramos en un año electoral, ¿no?, en un periodo electoral, deberíamos de ser todos conscientes que a quienes tenemos que acompañar es a los ciudadanos. Han atravesado una pandemia, se enfrentan a muchas situaciones que nos enfrentamos todos, producto de todo lo que ocurre en el plano internacional, económico y sus estribaciones sociales, y creo que deberíamos de ser todos conscientes, independientemente de que las teorías nos queden muy bien, que a quienes tenemos que acompañar es a los ciudadanos. Porque sienten inseguridad a pesar de que en las encuestas muchas veces digan la economía va mal, aunque a mí me va bien. Cuando tú dices eso es un estado de ánimo. Y yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por acompañarlos. Porque ocurre que la política real, la que le llega a los ciudadanos con la subida del salario mínimo interprofesional, con la garantía de crecimiento al IPC de las pensiones, con los ERTE, todo eso le llega a la gente y pareciera que luego hay otro nivel de la política teórico, fantasmagórico, que va por otro lado, pero luego la otra parte de la realidad va funcionando porque a la gente le va llegando mucha protección del Estado, que es la gran política que hace este gobierno. Así que yo me conformaría con que en vez de elaborar tantas teorías de estas que luego no cuadran con la realidad, que el mapa no cuadra con la realidad, con que la oposición se limitara a hacer oposición, que es a votar a favor o en contra de lo que considere oportuno, pero no a votar en contra y luego pedir lo que no has votado, lo pido y redoblado, porque es un sin Dios eso. Que se limite, no a decir, he mandado un papel para que se haga lo que yo digo, pero ¿cómo vamos a hacer lo que usted dice si usted es la oposición? Y no, el soberbio entonces es el gobierno. Una oposición que ha tenido, me refiero al Partido Popular, que ha tenido miles de oportunidades de haber acompañado al país, incluso teniéndose que tragar el sapo de apoyar al gobierno en algo, porque eso de la ingobernabilidad es que llevamos unos años gobernando. Y en unas dificultades extremas. Y ahí está un caudal de leyes que no se han hecho nunca. Y la fragmentación del Parlamento que tenemos ahora mismo es muy parecida a la que hemos tenido en otras ocasiones. ¿De qué estamos hablando? Creo que hay una política ficticia de teoría, de frase, y luego hay una realidad que va zumbando cada día, en bien porque se toman muchas decisiones y en mal porque la gente tiene un estado de ánimo un poco, en fin, tristón, cansino, ese que te da el que no sabes qué va a pasar en el futuro. Y desde luego, si todos nos dedicáramos un poco a no adelantar el apocalipsis, estaría bien, porque las sociedades desarrolladas y ricas como la nuestra, con todas sus dificultades, no lo van a pasar tan mal como lo están pasando otros en el mundo, y ya valdría que eso también lo valoráramos como españoles. Iglesias. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Margallo, cuando Margallo señala que una de las claves del sistema político español en términos históricos hasta hace 10 años eran los grandes acuerdos de los partidos centrales, Partido Socialista y Partido Popular, a los que habría que añadir el acuerdo en los temas generales de los partidos alfa, de los subsistemas políticos catalán y vasco, PNV y Convergencia y Unión. Yo creo que esto fue posible mientras hubo cierta prosperidad política y económica en la Unión Europea. Esto empieza a saltar por los aires en el año 2007-2008 y yo creo que ya es imposible que en España haya una suerte de restauración del viejo bipartidismo simplemente por razones electorales. Es verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular, si se pusieran de acuerdo, tendrían números, pero creo que eso sería en este contexto la muerte de esos dos partidos. Por lo tanto, creo que hay dos escenarios. El probable
y digo con pesar lo de probable, que es el que auguran todas las encuestas, que es un Consejo de Ministros de Partido Popular y Vox, porque ni el PP de Feijóo alcance los 175 diputados, pero sí alcancen una mayoría absoluta el Partido Popular y Vox. Creo que ese es un escenario enormemente peligroso que implicará que haya un bloque en el que no solamente estarán estos partidos, sino la derecha judicial, que ya ha hecho valer sus galones y los va a hacer valer hasta el fin de la legislatura, sectores de la derecha en la policía y en las fuerzas de seguridad del Estado, que se puede traducir en la persecución de los rivales políticos y que algunos de nosotros, figuras políticas, figuras del periodismo, acabemos en la cárcel. Esto lo vamos a ver anticipado en Italia, probablemente a partir del final de este mes de septiembre, si finalmente hay un gobierno de coalición entre dos fuerzas de ultraderecha, Meloni y Salvini, con Berlusconi. Segundo escenario, más improbable, pero que sería el deseable en términos democráticos. Un horizonte de Estado, de reforma del Estado, a mi juicio, en una dirección republicana por parte de todas las fuerzas políticas que hicieron posible el gobierno de coalición. ¿Por qué esto es improbable? Creo que esto ahora mismo lo tienen claro solamente dos fuerzas políticas, Podemos y EH Bildu. Creo que esto los independentistas catalanes, en la lógica de pelea interna en la que están, no lo tienen claro. Creo que el PNV esto no lo termina de tener claro y creo que el Partido Socialista no tiene claro que les tocaría encabezar como fuerza política más votada de ese bloque una transición de reforma del Estado que implica, digamos, asumir una serie de cambios que se tienen que producir y de la imposibilidad de acuerdos de Estado con la derecha como lección fundamental de esta experiencia de legislatura. Ojalá ocurra lo segundo, pero por desgracia todo va apuntando a que vamos al escenario italiano, que a mí me parece el más peligroso. Margallo Calvo. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, a partir de aquí queda abierto. Como no te vemos... Vale. Vamos a ver. Oye, quiero decirte, Carmen, que lo primero que he hecho ha sido preguntar por ti a César Luena y me ha dicho exactamente cómo estabas y lo ha dicho con, ¿lo has visto con por la enorme tarde? tristeza. Es que lo he visto esta mañana. Sí, y lo primero que he hecho es preguntarle por ti, me ha dicho cómo estabas. Gracias, y ya sabes que te quiero y te acompaño. Muchas Vamos gracias, a ver, José eso Manuel. no quiere decir que no te vaya a llevar la contraria en todo a partir de este momento. Vamos a ver, que la fragmentación es muy superior a la que ha habido nunca, lo prueba que por primera vez ha habido que ir a un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que son fuerzas distintas y a unos apoyos parlamentarios cuya fuerza principal es la que acaba de decir Pablo Iglesias, es decir, el bloque más compacto a la izquierda del Partido Popular, o el Partido Socialista tiene que hacer equilibrios, es Unidas Podemos Bildu. Segundo, es verdad que la economía es un estado de ánimo, es muy viejo aquello de Keynes que decía que si la gente creyese que la bolsa sube cuando vienen las golondrinas, la bolsa subiría en cuanto llegasen las golondrinas. Pero, vamos, lo que ha querido decir Román Paladino es que los ciudadanos están muy bien, pero ellos no lo saben. Y que están muy bien gracias a las políticas redistributivas que ha hecho Sánchez. Sánchez ha tomado algunas medidas, pero han sido medidas muy tímidas, entre otras cosas porque no podía tomar medidas más severas. Es decir, España, esto es un dato incontrovertible, es el país que más sufrió en la pandemia. Segundo, es el que más tarde va a recuperar el nivel prepandemia. Somos los últimos en salir del hoyo. Tercero, las medidas que se han tomado, insisto, son muy modestas porque entramos en la crisis con la hucha vacía. Es decir, es que el gran parámetro para saber el dinero que puedes utilizar en lo que sea es lo que se llama el déficit estructural. Es decir, lo que gastas por encima de los ingresos sin computar ni ingresos ni gastos extraordinarios. Y la Unión Europea te dice una cosa, supongo que lo dirá Ursula von der Leyen el miércoles, el déficit estructural debe estar en el 0,5% del PIB y está en el 6%. Eso que explica que las medidas, insisto, sean muy tímidas. Aún una situación como la que estamos, con el precio de la energía disparado, con el precio de los combustibles disparado, con los tipos de interés subiendo y más que van a subir, que eso afecta a las familias que tienen hipotecas. Decir que la solución es la gratuidad de las cercanías durante 2 meses o el aumento de la beca para distintas estudiantes es una broma. Yo sé que no tienen más margen porque se lo han gastado antes, porque hay unos gastos que hay que recortar inmediatamente, porque aquí nos hemos empobrecido todos. Seguir teniendo un gobierno con 22 ministros y con no sé cuántos asesores es una auténtica provocación en estos momentos. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero yo creo que intentar convencer, si el discurso del gobierno es que los ciudadanos están estupendamente, pero ellos no se han dado cuenta, me temo que eso va a ir mal. Levanta la mano, Carmen. José Manuel, que habías estado feliz este verano y habías descansado y has terminado
haciendo un análisis de la situación que tiene España, que se parece a la del resto del mundo, poniendo el foco en una cosa que hacéis en el Partido Popular con una frecuencia y un desparpajo que alucina. Todo el problema que en España son los asesores que tiene el presidente en Moncloa. Manda narices después del verano. Lo acabas de decir. José Manuel, escúchame, sí, que como no te veo no me puedes ver la cara. Justo he dicho lo contrario. Justo te he dicho lo contrario, que los ciudadanos están mal, que perciben la situación con inseguridad, que la perciben con tristeza, que deberíamos de acompañarlos más en esto, en las partes en las que la realidad material es la que es y en las partes en las que todos deberíamos de contribuir. Justo he dicho lo contrario. Así que como yo me puedo interpretar a mí misma, no me interpretes. Pero mira, la fragmentación ha venido para quedarse. Lo hemos dicho miles de veces. Y ha venido para quedarse porque las sociedades como la nuestra, que después de 44 años ejercen libertades, pluralismo ideológico, etcétera, 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 se acaban fragmentando como se han fragmentado absolutamente todas. Lo que ¿El Reino Unido, por ejemplo? Aquí, sí, el Reino Unido. El Reino Unido incluido. Yo creo que hay dos partidos, Reino Unido incluido. El Reino Unido incluido bueno. Y Estados Unidos incluido con dificultades. Mira, la fragmentación ha venido para quedarse, te repito, y el asunto es que vosotros solo la veis cuando no la tenéis que practicar. Cuando vosotros tenéis que meter a Vox en el gobierno de Castilla y León, no hay ningún problema de fragmentación ni de nada. Es que Vox entra ahí para que podáis gobernar. Y no hay ningún problema. Cuando tenéis que hacer esas componendas en cualquier otro sitio, porque, José Manuel, el principal axioma de ser demócrata es que los cargos, cumpliendo la legalidad y la legitimidad cuando llegan a los sitios, conforman los órganos. Yo he dicho 20 veces en el Congreso de los Diputados que los 350 escaños eran por igual, te gusten unos y no te gusten otros. Es decir, que a lo que tú llamas fragmentación es a la complejidad que la política tiene hoy en día. Y yo no voy a volver a repetir aquí algo que los ciudadanos tienen que tener memoria, que es que en un año tuvimos que ir a 2 elecciones generales y que vosotros hubierais querido unas terceras, unas cuartas y unas quintas y las que fueran para gobernar vosotros. Y que esta es la complejidad de la política que tenemos delante y que a eso se le llama democracia. Y por cierto, la ingobernabilidad esa de la que tú hablas va a producir la legislatura, no lo he comprobado en cifras, seguramente con más producción legislativa de leyes importantísimas que hacían falta en una reforma para el país. ¿Cuál es vuestra propuesta de gobernabilidad? Derogarlas todas. Feijóo, derogarator. Ha dicho hoy que su programa consiste en derogarlo todo. Luego cuando llegáis no lo derogáis. Y no derogáis cosas que son muy importantes, que afectan a derechos muy importantes. Y eso me parece que es, como decía al principio, volver loca a la gente, porque es una cosa la teoría en la que me monto y otra práctica en lo que va a la realidad. Tú dices, este gobierno... Mira, España es uno de los países que más recursos ha movilizado para proteger a la gente. Claro que hemos gastado miles de millones para que no se produjera el paro que brutalmente sacude a España cuando entra en una crisis. Lo hemos hecho. Si la economía española hoy está tirando, es porque hemos metido a la gente en los ERTES. A ver, Iglesias. Vale, sí, ¿te parece poca protección? Voy a Margallo con la... Pero sí, hombre, creo que cuando me dices... Bueno, ahora sí, hablo yo de Concar, me calmo. Sí, en realidad... Es que cuando mandamos una propuesta dices que lo nuestro, no, nuestra misión no es mandar propuestas. ¿Pero qué propuesta, tenemos que José Manuel, si votáis a todo en contra y luego lo pedís mediante un papel? Pero si hemos mandado propuestas si una detrás de otra, un pacto fiscal... Hombre, claro, pero hemos mandado propuestas alternativas. Dices que es que eso no nos corresponde, que lo que queremos es derogar. Pero si pedís cosas que ya se están haciendo. El liberalismo es respetar a las minorías y especialmente a la oposición. Y cuando mandan propuestas, lo menos que se puede pedir es que se las lean y las escuchen. Eso no es el liberalismo, luego te lo cuento. Si el problema es que ya no queda espacio político ahora me vas a explicar lo que es el liberal. Para el liberalismo, José Manuel. O sea, comparto contigo que una de las claves para entender lo que había antes era que había una serie de normas del juego que muchos actores respetaban simultáneamente, tanto los actores políticos como los actores institucionales y como los actores mediáticos,
Creo que es evidente que eso se ha roto en los últimos años. Lo que estamos viendo en diferentes poderes del Estado no tiene nombre. O sea, lo que estamos viendo en el Poder Judicial es escandaloso. Lo del juez García Castellón, que supongo que tendremos ocasión de analizarlo aquí en el Ágora. Pero es que lo que estamos visto en los poderes mediáticos tampoco tiene precedentes. Hemos visto incluso, a propósito de las famosas cloacas del Estado, que el Estado asuma saltarse su propia legalidad, no ya para enfrentar a una organización como ETA, sino que asuma renunciar a su propia legalidad para proteger a sus corruptos o para perseguir a rivales políticos. Al tiempo que se produce una fragmentación partidista que produce no una polarización, sino dos proyectos de Estado que no son compatibles. El hecho de que una parte muy importante de los ciudadanos en Cataluña quisiera una relación jurídica con el resto del Estado diferente a la que tiene, esto por decirlo de manera suave. Hay un porcentaje muy importante de catalanes que querría la independencia de su territorio y eso de alguna forma ha redefinido las relaciones con el resto del Estado y los actores políticos en Cataluña. Que esa tensión exista también en el País Vasco, que la tensión centro-periferia se esté expresando también en nuevas formaciones políticas de la España vaciada, hace que ya no se pueda hablar de un gran consenso de Estado que de alguna manera convoque a los principales partidos políticos, los principales medios de comunicación, los sectores dominantes de la judicatura, del ejército y del poder económico. Eso se ha roto en España. Y esa fractura solamente se puede no resolver, sino afrontar con proyectos de Estado. Y hay una cosa que sí reconozco. La derecha y la ultraderecha sí define un proyecto de Estado. Dice, nosotros ante todo somos monárquicos. Lo primero, antes que cualquier consideración, es la unidad de España. Si hay que ilegalizar partidos políticos, se ilegalizarán. Si hay que recuperar las competencias autonómicas, se recuperarán y además la coyuntura europea nos acompaña porque vamos a una situación de cierto caos con una subida espectacular del precio del gas en el contexto de la guerra de Ucrania, con una situación de inseguridad donde la guerra está a nuestras puertas y en un contexto que históricamente ha favorecido siempre a la extrema derecha. Lo que me preocupa es que las fuerzas progresistas no terminan de definir un proyecto de Estado que ya no va a pasar por los grandes consensos del pasado, sino por asumir que hay una serie de reformas duras del Estado, a mi juicio, empezando por la propia forma de Estado, que hay que asumir como horizonte político. Pensar que la política puede ser la peleita del PSOE con el PP es vivir en una época que ya no existe en España. A ver, pensar que el debate que tenemos que plantearnos en una situación como esta es la forma de Estado, a mí me parece que tampoco es aterrizar, Pablo, francamente. Yo creo que en algunas cuestiones hemos marcado el rumbo de la política y de las decisiones que se han tomado en Europa las ha marcado el gobierno progresista de España. Se ha reconocido en muchas instancias europeas. Hemos dicho cosas en la política nacional que luego han sido la política europea la que las ha dicho en segunda instancia por primera vez en mucho tiempo. El Partido Popular, cuando decía antes José Manuel, es que a veces pedís cosas que ya están puestas en marcha. Y es que creo que venís todavía de una resaca de considerar que la bronca continua, sin más raciocinio, sin más realismo, os da rédito político, que yo no sé hasta qué punto, con todo lo que falta todavía para unas elecciones generales, habéis vendido la piel del oso antes de cazarlo. Creo que a Feijóo se le va a hacer esto mucho más largo. Y como prueba de lo que digo, que no queráis sentaros a renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Habéis pensado que eso no os iba a dar problemas? Al contrario, que daba igual, que incluso os convenía. Por muchas razones os convenía, incluso para una parte, evidentemente, de la opinión pública, que esto le resulta muy complejo y que no sabe cómo entrar, como decía el otro día Pepa Bueno, que tocaba el asunto, ¿no? Y sin embargo, empezáis a dar cuenta, que os lo acaba de decir hoy mismo Europa, que estáis queriendo saltaros una ley para hacer una cosa que vosotros proponéis, que ya fue derrotada cuando Gallardón la propuso, y que te recuerdo, José Manuel, que era lo que les decíamos a los independentistas. Oigan ustedes, las leyes hay que cumplirlas y reformarlas por el procedimiento que corresponde. Oiga, es que ahora mismo las mayorías que hay en el Consejo General del Poder Judicial es una burla a las urnas. Es una tomadura de pelo a la soberanía popular de este país que hace ya mucho rato
que cambió esas mayorías y esas minorías. Y ni siquiera estáis en eso. Mira, déjame que tengo una noticia respecto a esto que está contando Carmen y a partir de aquí reabro la mesa, pero mañana martes termina el plazo legal para que el Consejo General del Poder Judicial nombre a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que tiene que le corresponde nombrar al Consejo. Al Gobierno le toca nombrar 2 y al Consejo le toca nombrar otros 2. Pero el sector conservador del Consejo está bloqueando esa renovación con la que el Constitucional pasaría a ser un tribunal de mayoría progresista. Ahora mismo es de mayoría conservadora, pasaría a ser de mayoría progresista. El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial está frenando esa renovación con el argumento de que no están de acuerdo con la ley que aprobó el Congreso y que permite al Consejo, que tiene una mayoría caducada, nombrar magistrados solo del Tribunal Constitucional y no, por ejemplo, a los del Tribunal Supremo. Eso ya dejó de poder nombrar. Dame un segundo, Carmen. Como no les gusta la ley, estos señores están boicoteando esa renovación. Mañana termina el plazo para que hicieran esos nombramientos. Ya está claro que mañana no va a ser. Están ganando tiempo y dicen, no, vamos a negociar más tiempo y demás. Bueno, el sector conservador, el sector progresista les ha dicho, vamos a sentarnos mañana. Vamos a sentarnos mañana mismo a negociar. Pues a esta hora de la noche lo que les podemos contar nosotros es que han dicho que mañana no pueden, el miércoles tampoco, el jueves tampoco y que ya sí eso el viernes. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues así es. Donde dije Diego. El mensaje esta mañana del sector conservador era el de que ya tenían elegida su comisión negociadora, que se iban a poner en contacto con el bloque progresista para verse y sentar las bases del diálogo de esta negociación para elegir a los magistrados al Tribunal Constitucional. O sea, en esta primera reunión no iban a hablar de nombres, simplemente sentar las bases del diálogo. Después de los intentos de los vocales progresistas para fijar un encuentro presencial y haber recibido largas durante todo este lunes, alegando problemas de agenda, incluso se ha sondeado la posibilidad de aplazar la reunión a la semana que viene. Finalmente se ha podido cerrar la primera cita este viernes y será telemática, ni siquiera será presencial. Nuevo episodio de la estrategia dilatoria del bloque conservador para renovar el Tribunal Constitucional y se produce el mismo día en que la Comisión Europea ha remitido una carta a Carlos Lesmes en la que respalda su decisión de dimitir si no se renueva el Poder Judicial bajo la legislación vigente, una vez renovados cuando abren la puerta a cambiar el sistema de elección. La vicepresidenta Vera Jourova escribe que las instituciones no deben de ser rehén del debate político y que todos los actores, cuando desempeñan un papel constitucional, deben hacerlo con un espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera. Y ahora ya sí, le dejamos el micrófono a Carmen Calvo. Escúchate, vienes cuando quieras a moderar esto. No me veo, Un abrazo, Peter, chao. Un abrazo, hasta luego. No, es que la pregunta es ¿quiénes son estos ciudadanos que se plantan delante del Congreso de los Diputados, que es la Cámara fundamentalmente de legislación de este país, de las Cortes Generales que han elegido directamente y soberanamente el pueblo español? ¿Quiénes son estos ciudadanos que le tosen al Congreso de los Diputados, a la legislación de este país y que lo dicen tan tranquilamente, siendo además como son justamente juristas y los primeros obligados al cumplimiento de la ley, porque lo que hacen con sus sentencias es que los demás las cumplamos? ¿Quiénes son para hacer lo que están haciendo? ¿No lo vemos? ¿No lo ve todo el mundo? Margallo. Claro, pero... Un segundo, voy a ir a Margallo. Vamos a ver, yo creo que el problema es mantener la separación de poderes. La separación de poderes que exige que haya una independencia judicial, independiente de las otras 2 poderes. A mí que nombren las cámaras el Poder Judicial me parece que es romper ese principio de separación judicial. Es un fenómeno de concentración de poderes propio de regímenes autocráticos. Yo sería partidario de que se nombrasen por los jueces, nombrasen a los jueces, es decir, que no estuviesen nombrados por el Congreso, que a su vez está controlado completamente por el Poder Ejecutivo. Llegamos a una confusión de poderes total. Segundo, lo que la ley del 85 dijo es que que todos los 20 los elijan las cámaras, pero estableció que fuese con mayoría cualificada, para que la mayoría tuviese que contar con la minoría, es decir, el gobierno tuviese que contar con la oposición para llegar a un acuerdo. Y eso es lo que se quiso romper. Y se quiso romper mandando una ley en que decía mayoría cualificada no, basta que yo tenga mayoría absoluta para que nombre a quien me dé la gana. Podríamos poner a Lola Delgado otra vez en el Consejo del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que dijo Bruselas? Oiga, de eso nada. Ustedes tienen que respetar la mayoría y la minoría.
¿cuál es el siguiente movimiento del gobierno? Decir, de acuerdo, pues no pueden ustedes nombrar a nadie, los voy a meter en el congelador. El gobierno no, se dan cuenta de que fue el Congreso, ¿eh? El Congreso es el que vota eso. Hombre, ¿quién domina el Congreso? Además, que somos mayores, y yo estoy en un gobierno, sé que cuando uno tiene una mayoría parlamentaria y una mayoría de, como llaman, bueno, por cierto que los nombres son fantásticos, porque el gobierno de Ciudadanos, con Ciudadanos de Sánchez, era el gobierno bonito. Yo creía que el gobierno con Unidas Podemos iba a ser el gobierno feo, no, es el gobierno de progreso. Y como ahora quiere gobernar con otros o de otra manera, ya es el gobierno de la gente. Por cierto, que no puede ir a ningún sitio porque lo corren a gorrazos. Pero vamos a ver, entonces, ¿cuál es el problema ahora? Que cuando no pueden nombrar a los del Tribunal Constitucional, a las dos que nombra el gobierno y los dos que manda el Consejo del Poder Judicial, y tienen prisa, no sé por qué, mucha prisa en renovar el Tribunal Constitucional, dice, pues cambiamos la ley que hicimos para que no se nombrase a nadie, haciendo una excepción. Hombre, es una chapuza detrás de otra. ¿Que hay que renovar el Consejo del Poder Judicial? Desde luego. ¿Que hay que cambiar el nombramiento del Poder Judicial? También. La prueba es que ustedes, vosotros, como dicen en Sevilla, habéis empezado, y siempre jueces conservadores y jueces progresistas. Oiga, mire usted, la justicia es ciega, y usted no tendría por qué saber cuál es la calificación de un juez. Cuando ya hemos aceptado que es normal que haya un juez progresista y un juez conservador, y que eso va a predeterminar el color de la justicia, es negar que creemos en la justicia. Y esto no está terminando aquí. Hay una maniobra en estos momentos, y lo hablaremos, para que todas las vacantes que se produzcan en el Banco de España, que eran antes nombradas por el Partido Popular, se vayan a nombrar por el Partido Socialista. Y si no, en febrero hablaremos de eso, porque les molesta mucho que el Banco de España diga que los ciudadanos no viven tan bien como dice Sánchez que vive, y Carmen Calvo repite con mucha más gracia que Pedro Sánchez. Bueno, pues eso es lo que está pasando, un intento de control de todos los órganos de la sociedad. Eso es autocracia. Y en política exterior te puedo decir lo que está pasando. Mañana yo tengo aquí una entrevista con bastante gente sobre el tema de Marruecos, del Sáhara y de Argelia. Es que eso se cambió por una decisión del presidente del gobierno, de la que el ministro de Asuntos Exteriores dijo que tenía conocimiento por una portada del País. Hombre, entiendo que el País y el gobierno estén cercanos, pero vamos, que en vez de en el boletín se publiquen en el País, ya me parece un poco excesivo. Yo creo que esto es fácil de entender. En la Facultad de Derecho te enseñan que la ideología de un juez tiene peso incluso en un pleito del Lindes. ¿Cómo no va a tener peso la ideología de un juez cuando hablamos del órgano de gobierno de los jueces o de las altas magistraturas? Pero lo que hay aquí es un actor político que se llama DJ, que se llama derecha judicial, para que todo el mundo entienda cómo funcionaba esto en España. En España la ley dice que el órgano de gobierno de los jueces lo eligen las cámaras. Puede ser un sistema mejor o peor. A mí me parece preferible un sistema que descansa en última instancia en la soberanía popular a que sean las asociaciones corporativas de jueces, o lo que ha operado en España hasta ahora. No, dice 8, hay 12 que no dice cómo se eligen. Es verdad, es verdad. 122, pero una parte dice que, tienes razón, una parte dice que las eligen los representantes de la soberanía popular. 12, 8, déjame terminar, Margallo, que yo te he dejado acabar. Vale, sí, pero es que atendiendo, escucha, triple, atendiendo a que pero aún así yo creo que sería mucho más razonable que los eligieran todos los representantes de la soberanía popular, porque al fin y al cabo tendrían algún tipo de legitimidad democrática. A partir de ahí, lo que funcionaba en España era una mayoría cualificada, porque teníamos básicamente un sistema de dos partidos. Si no existía un sistema de mayoría cualificada, el partido que gobernaba con mayoría absoluta podía nombrar a todos los jueces. Y en España se decidió optar por un sistema en el que básicamente dos partidos negocian qué jueces están en el órgano de gobierno de los jueces. Si gobierna el Partido Socialista, habrá una pequeña mayoría progresista. Si gobierna el Partido Popular, habrá una pequeña mayoría conservadora. Aunque es verdad que el PP ha hecho trampas unas cuantas veces, esto funcionó durante muchos años. ¿Cuándo dejó de funcionar? Cuando resultó que los rojos de Podemos podían estar también sentados en la negociación para decir quién se iba a sentar en el órgano de gobierno de los jueces, y podían hacer propuestas también. Y aquí la derecha judicial dijo de manera cristalina: no vamos a aceptar que ningún rojo, que ningún comunista decida quién se sienta en el órgano de gobierno de los jueces. La prueba de que lo que digo es así es que así lo expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin cortarse un pelo y sin recibir ninguna sanción, el
famoso juez Conchito, y así lo expresó el propio Partido Popular, que le dijo al PSOE: nosotros contigo negociamos la renovación de los jueces, pero con ese socio de gobierno que tienes, con el Coletas y con los comunistas, no vamos a negociar nada. Esto lo dijo así la dirección del Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos 15 meses que habrá elecciones generales? Nada, porque ni la derecha judicial ni la derecha política tiene el más mínimo incentivo para perder una posición de mayoría que tienen en órganos constitucionales fundamentales, y les va a dar igual, lo van a argumentar con un argumento y su contrario. Van a decir que el problema es que no elijan a los jueces las asociaciones. Todos los medios de la comunicación de la derecha van a justificar la indecencia que están revelando los grandes jueces de este país. Y cuando ellos gobiernen, entonces estarán dispuestos a la renovación, estarán dispuestos a cambiar la ley, que es lo que no hizo nuestro gobierno y que tenía que haber hecho por miedo a Bruselas. Ya verán, cuando esté el PP y Vox, el miedo que va a haber a Bruselas. Y a partir de ahí podrá venir lo que les dé la gana. Ilegalización de partidos, cierre de medios de comunicación, prácticas generalizadas de lawfare. Si esto ya ocurre, si en este país le han quitado el acta a un diputado por un montaje policial, que lo sabe todo el mundo, que a Alberto Rodríguez le quitaron el acta de diputado por un montaje judicial, cuando le contaba esto a la vicepresidenta de Argentina me decía: hombre, aquí en Argentina se hacen muchas cosas, pero quitarle un acta a un diputado por la declaración de un policía, eso no ocurre en las democracias normales. Eso ha ocurrido en España, eso estando nosotros en el gobierno. Cuando esté Vox con el PP, muchos nos vamos a tener que ir a vivir a otro país, ante el aplauso de buena parte de los medios de comunicación. Carmen. José Manuel, segundo aviso, no me interpretes que estoy yo aquí, que me interpreto yo sola. No vuelvas a repetir por lo menos puesto en mí. Es que no sabes lo que voy a decir. Que no sabes lo que voy a decir. Escúchame no, primero. Yo estoy callado como un muerto en este momento. Bueno, es que te toca, después de que has hablado, te toca escuchar a los demás. Venga, que vamos allá. por segunda vez te digo que no me interpretes, que como estoy aquí no necesito interpretación, que yo no ando diciendo que la gente está muy bien y que no lo sabe, que me parece un pelín de falta de respeto, que he dicho justo lo contrario. Eso por un lado. Mira, ¿quién tiene la culpa de que los jueces estén asociados con corriente política? ¿Quién tiene la culpa? ¿Este gobierno? ¿El PSOE? ¿El PP? ¿O un primo que pasa por la puerta ahora mismo por aquí por Gran Vía? Ellos solitos, que tienen ideología y que desde que asumen sus cargos constitucionalmente en este por fin periodo democrático de la historia de España, deciden organizarse ideológicamente. Ellos solitos se llaman a sí mismos conservadores y progresistas. Que es que de eso no tiene responsabilidad nadie. Ellos, porque no es que no tengan que tener ideología, lo que tienen es que no usarla en el ejercicio de su cargo, que en eso consiste la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial no consiste en que estén al margen de la soberanía del pueblo, que está en las Cortes Generales. Consiste en que no contaminen con su ideología lo que tocan, a ver si lo aprenden de una vez. Y cuando tú hablas de independencia estás confundiendo muchas cosas. Acabas de decir que España es una autocracia porque has hecho una descripción brutal de tu propio país. Esto es una autocracia donde las Cortes Generales están dominadas por el gobierno, que a su vez está fragmentado, el Poder Judicial tiene que ser independiente de todo eso. Y mira, si hay algo poco democrático, es que una corporación de 5.000 y pico personas que tienen un cargo para siempre, apenas son expedientados, apenas son separados de su cargo, que nadie elige en una urna, que lo es por mérito y capacidad mediante unas oposiciones, estén al margen del tronco de la soberanía de una democracia que son su Parlamento. Eso de que los jueces se elijan a ellos mismos, oye, ¿y si el resto de las corporaciones se eligen a ellos mismos, nos ahorramos las urnas todos? ¿Cómo estarán decrecidos que se atreven a decir que es que ellos con una ley que no están de acuerdo, pues no la cumplen? Bueno, pues mañana que no la cumplan los profesores y las profesoras, la de educación. Claro, es que vosotros sois un partido que habéis dicho este verano que las leyes se cumplen si uno quiere según qué territorio. Es que eso lo habéis dicho este verano. Es que tenéis que haceros mirar qué es lo que pensáis realmente de la democracia. Es que eso también es muy importante que os lo hagáis mirar. El Consejo General del Poder Judicial, con arreglo a la Constitución y a su desarrollo normativo, tiene una parte que tiene que salir de las Cortes Generales. Que para que todos los que me estén escuchando lo sepan, tienen que ser
juristas, de carrera, con 15 años de demostrada profesionalidad. Es decir, que no son políticos, son profesionales que están respaldados por una mayoría cualificada, como tú bien has dicho, de quienes se la han jugado en las urnas y los ciudadanos los han votado directamente. Que esa es la pureza de la democracia. Que ¿qué somos los diputados y los senadores? Somos los únicos cargos que los ciudadanos han votado directamente en las listas. Y claro que la democracia funciona teniendo mayorías para formar un gobierno, pero es que eso es plenamente democrático. Y que la separación de poderes no consiste en estas teorías extrañas que a veces escuchamos. La separación de poderes consiste en la especialización de cada uno de los tres poderes del Estado en hacer cosas diferentes, porque el tronco del poder lo tiene el pueblo y lo expresa directamente en el Parlamento. Venga. Que tenemos que dejar de decir frivolidades Margallo. y que los jueces no se pueden elegir Vamos a a ver, ellos vamos y que eso no lo pide Europa y que eso no ocurre en Ahora me ningún vas a lugar de Europa, por cierto. En ningún lugar de Europa los jueces se eligen a ellos. Dejar de decir mentiras. Yo he estado sentada con la comisaria Jourova y en absoluto, aparte de todos los líos que habéis montado en Europa en contra de vuestro país para confundir a la gente, que no se trata de la independencia judicial, que se trata de cumplir la Constitución. Venga, Carmen, vamos, Margallo. Vamos a ver. Primero, democracia y liberal. Democracia hace referencia a manda. Y cuando manda el pueblo hay una democracia y cuando no manda el pueblo no hay una democracia. Y liberal quiere decir cómo se gobierna. ¿Y cómo se gobierna cuando se acepta la teoría liberal? Es que hay derechos en los que nadie, ni por mayoría absoluta, puede entrar, porque no han sido cedidos en el momento de hacer el contrato social. Es la esfera privada que es sagrada. Y el segundo lugar, que hay que respetar a las minorías. Es el segundo principio del liberalismo. Y aquí se han citado muchas cuestiones. Yo voy a citar otra. Es decir, cuando el presidente Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont, que por cierto está por aquí, y le preguntaron... Está contigo, ¿cómo que lo va a Margallo. traer usted? Sí. Y con lo que a ti dice, te "Lo va a gusta traer trasnochar y salir por ahí". No, a mí no me gusta trasnochar, Pablo, ya estoy mayor y además cuando me voy a pelear con vosotros estoy concentrado 24 horas. Entonces, Igual luego lo que tienes te que quedar digo... con Puigdemont. El trato con los separatistas catalanes lo tenéis vosotros mucho más fluido. Pero Ya lo que hemos conseguido. ¿Qué dice? Sí, ya lo veo. Ya lo que hemos El presidente, decir, tú dijiste una cosa que me maravilló y me acuerdo siempre cuando te argumentaron que el presidente Sánchez había dicho en campaña electoral que jamás iba a rebajar el delito de rebelión al de sedición, y luego lo bajó. Dice, una cosa es la opinión del presidente del gobierno y otra la opinión de Sánchez. Es un desdoblamiento esquizofrénico realmente peculiar. No, en absoluto. Pero cuando él dice, lo voy a traer yo, dice, le comenta el Aimar de turno, lo va a traer el Ministerio Fiscal, y contesta, dice, ¿y de quién depende el Ministerio Fiscal? ¿No? De mí. Pues ya está. Mire usted, eso es absolutamente al contrario del artículo 124 de la Constitución y en la independencia judicial. Tampoco, a mí Ministerio que estamos... Fiscal no es Poder Judicial, para empezar. El Ministerio Fiscal Se no tiene integra en nada el que Poder ver, Judicial, no tiene dice- nada que ver con el Poder ¿Quieres Judicial. que te lea el artículo? No, es Léete que no el tiene artículo nada que ver. 124. Está fuera del Bueno, Poder pues lo Judicial. dices tú. Es un auxilio de la justicia. Vale, de acuerdo, lo que tú quieras. Léete el artículo 124 de la Constitución, título sexto del Poder Judicial. Pero, en fin, decía Lenin que solo los tontos discuten hechos y no vamos a discutir hechos. Esto es cuestión de leerse. Los tontos, pero no las tontas. No me incluye a mí porque yo, como soy en femenino. Ah, bueno, no, yo no te he dicho que tú seas tonta. Bueno, No, no no me da incluye por ni a los aludida tontos, porque ni a como las es tontas, femenina. ni a los tontes, ni a los medio Vale, pensionistas. Pero bueno, vale, vamos a ver. Entonces, Ostras, ¿qué estamos qué 2 discutiendo? minutos más surrealistas llevamos. Claro, ¿es importante o no es importante la independencia judicial? Es importante. ¿Qué quiere decir la independencia judicial? Que no dependa de ninguno de los otros poderes. Si son uno de los dos otros poderes, mucho más cuando hay confusión entre el legislativo y el ejecutivo, como es normal en todos los regímenes parlamentarios, si ese depende, el tercero también depende de lo que diga el señor Sánchez en Moncloa, pues hemos terminado la presente historia y estamos en un fenómeno de concentración de poderes. ¿Cuántos decretos leyes ha aprobado este gobierno? ¿Qué media lleva?
¿Cuántas veces se ha negado a convalidar un decreto ley hasta que se lo han sacado con forceps sus socios de gobierno, entre otros Unidas Podemos? ¿Cuántas comisiones de investigación ha cerrado o ha impedido este gobierno? ¿Qué política exterior está haciendo sin contar con nadie? Eso se llama autocracia. Y Pablo, que Cristina Kirchner sea ahora la vestal que vela por la democracia parlamentaria y la democracia liberal, ya realmente me parece exagerar un pelín, ¿eh? Yo creo que no. Acabo de estar en Argentina. Podríais haber condenado de manera será cualquier cosa menos demócrata liberal. El intento de asesinato, porque a Cristina Kirchner casi le meten un tiro en la cabeza. ¿Tú crees que eso ha sido así? ¿A tú no? No, te pregunto, tú estás allí, tienes amigos en ese... ¿Tú crees que de verdad había un intento de asesinato? Tú no, porque te quiero ir. Esto ya es lo que faltaba. O sea, que es como es mentira el intento de asesinato de Cristina Kirchner. No. Aparece un tipo con una... A ti tú lo pones en duda, ¿verdad? Lo de ETA con Aznar fue una operación de propaganda para que aumentara la popularidad de Aznar, ¿no? Hombre, que le pusieran pegaron un pepinazo. Claro. Entonces, ¿te imaginas que cuando ponen la bomba a Aznar están en Argentina diciendo, uy, yo no sé si esto no será una operación para que gane Aznar? Es exactamente lo que está... ¿Te imaginas que le hubieran preguntado? Te lo he preguntado con la ingenuidad que me caracteriza. Claro, ¿te imaginas que con esa ingenuidad, cuando ETA organiza un atentado contra Aznar... ¿Qué hacía la seguridad? Pregunta... ¿Dónde estaba la seguridad de Kirchner? ¿Por qué sigue ella allí sin que la retiren? Imagínate que preguntan lo mismo, que cada vez que han pegado un tiro a un candidato del Partido Popular, alguien dice, ¿dónde estaba la seguridad? ¿No será que esto lo han montado para tener más votos? Banalizar el terrorismo después de lo que ha significado ese intento de magnicidio tras una campaña de violencia mediática sin precedentes, yo creo que no es serio. Poner en duda que a Cristina Fernández de Kirchner, que te puede no gustar, no, me lo has preguntado con mucha mala leche, queriendo dar a entender, dar a entender que eso no es verdad, utilizando los mismos argumentos que la gentuza que en las redes sociales dice, uy, esto de la Cristina Kirchner como las balas que le enviaron a Pablo Iglesias. A mí me llamó el ministro del Interior por teléfono personalmente para decirme, esta amenaza le damos veracidad, nos parece mucho más peligrosa que otras que recibimos cada día, y que cuando ocurre una situación como esa, un montón de gente de la derecha en las redes sociales diga, no, el terrorismo cuando afecta a gente de izquierda se lo inventan ellos, y si después les pegan un tiro se lo habrán buscado, que seguro que Cristina Fernández ha generado mucho odio en Argentina. Mucho cuidado con eso. Y tenemos noticia del deporte. Acaba de terminar sin acuerdo la reunión de las árbitras españolas. No pitan la Liga Femenina hasta que no las hagan profesionales. Manu, buenas noches de nuevo. Hola, Aimar. En una liga en la que ya todo el mundo es profesional, jugadoras, los clubes, todo el mundo, excepto las árbitras. Ya sabéis que este fin de semana se tenía que haber disputado la primera jornada y no se ha disputado. Mañana hay partidos de Copa de la Reina y tampoco se van a pitar. Acaba de terminar la reunión porque lo que proponen las árbitras está muy lejos de lo que ofrece la liga. Las árbitras proponen cobrar 50.000 euros brutos al año, la Liga ofrece 25.000 euros brutos al año. Es decir, las posturas siguen bastante alejadas y a esta hora no parece que vaya a haber ni partidos de Copa de la Reina de mañana, eso ya seguro, y vamos a ver si hay jornada el fin de semana que viene. Lo que sí tenemos mañana es cuartos de final del Eurobásquet, España-Finlandia. Sí, contra Markkanen y compañía, que han protagonizado una de las sorpresas de este Eurobásquet, que está un tanto loco porque Finlandia, que no entraba en las quinielas, eliminó a Croacia, que parecía que iba a ser nuestro rival. Sabes que Bogdanovic, el jugador croata, falló un tiro libre a propósito en el partido anterior para intentar evitar a España en el cruce de cuartos, para evitar a Eslovenia y enfrentarse con España. Bueno, pues le salió el tiro por la culata porque les eliminaron los finlandeses y Croacia queda eliminada. Así que nosotros mañana contra Finlandia, si ganamos ese partido, Aimar, a semifinales. Un grupo, una selección en la que muy poquitos creían, con muy pocas caras conocidas, y Pablo Iglesias, que mañana va a ver el partido seguro a las 5:15. Aluciné con el partido del otro día, con la Lituania de la prórroga, prórroga y tal, pero es impresionante Scariolo. O sea, yo creo que algo tiene que tener, ¿no? La discusión es de si la estatua va a ser a tamaño natural o más grande. Dijo el otro día Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación, que puede haber entrenadores mejores, seguro, lo sabrá, pero que el mejor seleccionador para España es Sergio Scariolo. Indudablemente. Así que parece que hay Scariolo para rato. A ver si mañana ganamos y nos metemos en la lucha por las medallas. Te escuchamos en media. Chao, Aimar. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, nos congratula poder decir que para mañana mejor lluvia preparada para ya lo diría bien, me he emocionado y todo, mejor ropa preparada para la lluvia. Hacía tanto que no lo decíamos esto. Cuidado porque ya sabemos que aquí en nuestro país pasamos de la sequía más extrema a una situación pues que puede generar problemas por la lluvia intensa, y tenemos varios avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en este sentido. De hecho, especial atención en el sistema central, al norte de Extremadura, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid,
y en prácticamente todas las montañas, en su vertiente sur, mucha atención, porque los ríos, parece mentira, van a subir mucho de caudal porque se van a acumular muchos litros en 24 horas. Y ahora mismo empiezan a entrar las primeras tormentas por el Golfo de Cádiz, al litoral de Huelva, y a lo largo de mañana, en las próximas 24 horas, quitando algunos puntos del Mediterráneo y el Cantábrico, en prácticamente todo el país tendremos tormentas con severidad y mucha atención también a, de nuevo, tormentas que pueden acarrear pedrisco, especialmente en Aragón. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Y tenemos una noticia de última hora en Barcelona. Acaba de terminar la operación a la que estaban sometiendo al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Saben que esta tarde le ha dado un ictus, que es grave, que los médicos han decidido operarle y acaban de terminar y están pendientes ahora de cómo evoluciona. Roger Arnau. Sí, así lo confirman fuentes del Hospital de Sant Pau de Barcelona. La intervención ha terminado y, por tanto, ahora, durante las próximas horas, los médicos estarán a la espera de la evolución del expresidente de la Generalitat, que de momento seguirá ingresado en la unidad de ictus de este centro barcelonés. Pujol, de 92 años, recordemos, ha ingresado, como decías, esta tarde en Sant Pau con una alteración aguda del lenguaje y, tras diversas exploraciones, se ha confirmado que se debía en concreto a la obstrucción de una arteria cerebral que le provocaba una reducción del flujo sanguíneo. La operación se ha realizado precisamente para solventar esta obstrucción. Venga, por cerrar esta ronda, que tenía Carmen la mano levantada. Carmen. Pensando en los oyentes, quería comentar que los reales decretos leyes son leyes, aunque tengan delante real y decreto. Leyes, exactamente igual que otras leyes que no llevan delante esas denominaciones, aunque se tramitan de otra manera. Pero su tramitación consiste en pasar y tener que ser aprobados con la mayoría necesaria de una ley por el Congreso de los Diputados, para que no haya duda, porque se puede decir esto de reales decretos leyes que pareciera que está gobernando al margen del Parlamento, con el control, con los votos necesarios. Y, por cierto, antes de 30 días tienen que ser convalidados, y si no decaen. Ni uno ha faltado, como es lógico, a los 30 días. Esto lo digo para la tranquilidad de los oyentes de que viven en una democracia rigurosa, con un gobierno que cumple y que no vale con esto sembrar dudas. Y luego, José Manuel, es que al final la clave, cuando te escucho, y tú lo has utilizado, tú has dicho es que hay una situación previa sagrada. Has utilizado la palabra sagrada. ¿Cómo? Has utilizado la palabra sagrada cuando has tratado de teorizar sobre la democracia, sobre el modelo democrático. En las democracias constitucionales, lo único sagrado es el texto constitucional, desde la primera palabra hasta la última. Lo demás ya no es sagrado. O dicho de otra manera, ya es sagrado lo que uno quiera en el ámbito de las libertades que tienes reconocidas, de los derechos que puedes ejercer y de las responsabilidades a las que estás obligado. Y todo lo demás puede ser tu religión o tus creencias. No hay nada previo a la Constitución. Obviamente la historia de un país. No hay nada por encima, no hay nada por debajo, no hay nada abstraído de la Constitución. Lo que dice la Constitución es lo único que existe para el modelo de convivencia, para el modelo político, para el modelo jurídico. Y es que te oigo mucho decir, cuando hablas del liberalismo, que pareciera que existe algo que obliga a la propia Constitución, que no está ahí, y que algunos definís cuando os parece oportuno, y de repente decís, es que esto es sagrado, está por encima de, es que la libertad... No, la libertad en una democracia son las libertades que tienes reconocidas en el texto constitucional y los márgenes de las leyes. Conviene mucho que esto quede claro, porque es que eso sí que es autocrático, eso sí que es una desviación del trabajo que le ha costado a la humanidad llegar a una democracia que consiste en estar en las normas y en cumplir. José Manuel. Vamos a ver, yo antes de eso voy a decir que, bueno, hay muchos oyentes que nos escuchan, me han mandado un texto en que me dicen, en Portugal el Consejo Superior de la Magistratura, que hay 17, se eligen por el presidente 2, por el Parlamento 7 y el resto por los magistrados. En Italia la ley de 2002, para garantizar la independencia judicial, dice que 2/3 serán elegidos por los magistrados y solo 1/3 por el Parlamento. En Francia, también desde 1946, hay 2 salas, la de los jueces y la de los fiscales. Y la de los jueces mayoritariamente es designada por los magistrados. Mayoritariamente los jueces son 12 y los que eligen las Cortes Generales 8. Digámoselo a los españoles que nos están escuchando esta noche. La mayoría de 12 frente a 8 la eligen los propios magistrados. Es decir, el mismo modelo de los países que estás citando. El mismo.
proporciones, son números distintos, el mismo modelo. Porque es que la Constitución española siguió la propuesta de la Constitución francesa y de la Ley Fundamental de Bonn. No podemos engañarle a quienes nos están escuchando. No es lo mismo la Ley de Bonn que la Constitución francesa, que estoy hablando de la del 46. Pero vamos a ver, los decretos los dicta el gobierno cuando hay razones de urgente necesidad y hay que justificar esa urgente necesidad. Luego se convalidan. Pero si no se tramitan con proyecto de ley, la voz de los grupos parlamentarios que no están en el gobierno no es oída. El decreto ley es excepcional en las democracias y así ha sido siempre y en todas las democracias parlamentarias. Y segundo, lo que he dicho es que es democracia el régimen en que el pueblo manda. Y es liberal cuando el poder respeta una esfera privada en la que no se puede entrar. Y en segundo lugar, lo que caracteriza las democracias liberales versus las iliberales es el respeto a las minorías. Venga, que me quedan unos minutos y quiero plantearos... bueno, es decir, pero es que vamos a estar un año discutiendo esto y yo desde luego sigo sosteniendo que está... No, un año no. No, esto ya eran los decretos leyes, Pablo, no. Mira, hasta esta legislatura el carácter el ranking autocrático... de reales decretos leyes lo tenía el gobierno de Rajoy con mayoría absoluta hasta esta legislatura, que yo lo he podido comprobar y lo puedes ver. Rajoy con mayoría absoluta, que no lo necesitaba para nada, los hacía. Pero y entonces la pulverizado ahora el gobierno de Pedro Sánchez. Pregunto. Hombre, hasta la y si ya... Acércate al micro. Quiero decir que hasta la legislatura en la que si renovase, que Dios no lo quiera, convertiríamos el Parlamento en un parque temático. Ya te digo yo bueno, a ver, señores, ¿qué opináis de que el rey emérito vaya a acudir al funeral de Isabel II? ¿Se podía o se debía haber apretado de alguna manera desde el gobierno para que Juan Carlos I no acudiera en representación de la corona española a ese funeral? Bueno, yo estoy viendo cómo acredito a una reportera de la base para que esté allí en Buckingham, donde sea este funeral, porque es una oportunidad estupenda para él meter micrófonos allí. En fin, yo creo que es una imagen que lógicamente incomoda, porque pone encima de la mesa muchas cosas. Al fin y al cabo, el anterior jefe del Estado, cuyo nombre aparece en la Constitución española, su nombre, Juan Carlos I, es alguien que, al menos en lo simbólico, sigue ostentando la representación de nuestro país. Y además pone encima de la mesa un problema que va más allá de su figura. Yo tengo la sensación de que hay una cierta campaña de terminar de asesinar al zombi Juan Carlos para revivir a Felipe VI. Y creo, no lo he visto todavía el documental del HBO, pero tengo la impresión de que en España ya hay barra libre para golpear a Juan Carlos I, incluso le golpean algunos de sus más fervientes seguidores de hace no tanto tiempo, y que sin embargo hay que salvar a la monarquía y salvar a Felipe VI. Yo creo que esta situación es surrealista. El documental es esa tesis, literal. Es esa tesis, ¿no? Es esa tesis. Pues no lo he visto todavía, pero ya intuía, o sea, es como un documental en el que sale Esteban Urreiztieta, en el que sale Cerdán, en el que sale Pedro J. Ramírez, en fin, pues ya me imaginaba yo que quizá los tiros fueran por ahí. Y creo que esa situación bochornosa que se puede dar en el funeral, y a pesar de que sea un funeral no deja de ser irónica, pues bueno, creo que pone encima de la mesa que eso de las monarquías y la democracia es una cosa que no se puede sostener durante mucho tiempo. Carmen, ¿se podía haber apretado para evitar esa imagen? Yo creo que el gobierno no tenía ahí mucho margen de maniobra, pero sí quiero decir una cosa. A la corona española la representa el rey Felipe. Estando el rey Felipe, todo lo demás, evidentemente, está en otro rango, incluido que la acompaña la reina. Ahora veo todos los días que a la reina Camila, todo el rato consorte, pues como la reina Leticia, que también es consorte. Yo creo que ahí se ha producido lo que casi todo el mundo está pensando, ¿no? La Casa Real Británica se ha quitado un problema en medio, cursando invitación al rey, que realmente ha estado acompañando mucho tiempo también el periodo de reinado de la reina difunta, y que además tienen parentesco. Bueno, pues protocolariamente se habrán querido quitar el problema de no cursar la invitación, sobre todo porque la reina Sofía también es familia por la vía del príncipe de Felipe de Edimburgo, y le han creado a la Casa Real un problema, pero que la representación de la corona española es del jefe del Estado, del rey Felipe, que va con la reina Leticia. Ya está, el rey ha decidido que va, que yo creo que desde la visita de Sanxenxo entendió que tiene que estar en otra posición completamente diferente,
y la verdad es que va a un sitio donde tiene una causa abierta, ¿no? Pero yo creo que eso está en el ámbito, repito, de las relaciones de tiempo y de familia que mantienen, pero representación oficial de la corona española, el rey Felipe, porque es que estando el rey Felipe, es que todo lo demás ya está en un orden protocolario de un rango infinitamente inferior, y mucho más yendo en este caso como va también la reina. Yo creo que eso se ha sustanciado en el margen de las relaciones de familia que tienen ambos con la difunta. Margallo. Vamos, ¿Tú vas a ir, Margallo? No voy a ir porque no me invitan. ¿Porque no te han invitado? Claro, pues porque no me han invitado, porque no soy familia como el rey, ni soy familia como la reina Sofía, y aquí el debate que estamos planteando, a mí me parece que lo ha planteado muy bien Carmen. Mire usted, la representación del reino de España la tiene el rey. No hay más que uno. Que el príncipe don Juan Carlos y la reina Sofía, que son parientes por dos vías de la reina Isabel II, está allí, me parece absolutamente normal y no hay que darle ningún tipo de carácter. Lo que sí me parece es que viendo lo que está pasando en el Reino Unido, es curioso, ahora que se han repasado algunos de los escándalos que también los ha tenido la familia británica, digamos, la crueldad con la que se ha tratado don Juan Carlos comparada con la vista gorda que han hecho los británicos con sus reyes. Es decir, han tenido desde Andrés envuelto en un caso de pederastia retribuida, el caso del príncipe Harry haciendo saludos nazis, conversaciones escabrosas del actual rey con la actual reina consorte, que efectivamente reina consorte, la entrega de dinero al actual rey por parte de escabrosas tampoco eran, familias árabes, nada, sexuales, era es decir, un poquito porno, pero ya está, ¿no? Como cualquiera. Lo de Epstein y una menor. No, estamos hablando de la conversación del rey Carlos con la reina Tampax. Tú te refieres al Tampax, ¿no? Claro. Al Tampax. Bueno, a mí me pareció lo del Tampax me pareció de un lirismo realmente extraordinario. Muy embarazoso y he dicho escabroso. Bueno, pues muy embarazoso, efectivamente. Oye, pero José Manuel, al príncipe Andrew lo han dejado tiradísimo. Le han quitado lo que más quería, los rangos militares esos que tenía. He visto una imagen a las Sartorius. No, pero no está... Andrés, oye, ¿no? Desde luego el republicanismo de Pablo ya le llega a la juventud del actual rey. Pero bueno, vamos a ver, que vaya a mí me parece absolutamente normal. Lo anormal sería otra cosa. Es decir, y en un funeral, hombre, darle un cierto crédito a las relaciones familiares me parece importante, ¿no? ¿De qué te ríes? Nada. Se ríe, Pablo. Si no se da crédito a las relaciones familiares en la monarquía, ya es que no se da crédito a las relaciones familiares. No, pero hay una cosa que Pablo repite muchas veces, que es que la república es democrática porque se elige al jefe del Estado y la monarquía no lo es porque no se elige al jefe del Estado. Mire, la monarquía es tan democrática como la república porque es el pueblo el que ha decidido en un momento determinado si quiere una monarquía o la república. Aquí lo decidió cuando ratificó la Constitución. Y en cuanto al comportamiento, hay monarquías que son muy democráticas, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, y repúblicas que no lo son en absoluto y que conoce muy bien Pablo. O sea, Venezuela, Nicaragua, Irak, a nadie se le ocurre decir que sea más democrático Venezuela que Países Bajos o el Reino Unido. Es decir, entonces, me parece de verdad simplificar mucho las cosas. Insisto, España tiene una monarquía porque el pueblo lo ha decidido. Y la monarquía tiene un comportamiento constitucional y poderes muy limitados que contrastan con comportamientos muy antidemocráticos de presidentes de la República reiteradamente elegidos. Yo creo que si en España eso hubiera estado tan claro, hubiera habido un referéndum monarquía-república. Y como reconocía... Sí, ya lo hubo en la Constitución. Como reconocía, no lo hubo. Se dijo, aquí va todo el paquete completo.
esto, y el propio Adolfo Suárez en Hombre, una claro, entrevista, en una entrevista con Victoria no la íbamos Prego, a votar dice, como la serie Infiel por capítulos, claro, ¿no? me voy a quitar el micrófono para decir que si hacemos en España un referéndum sobre la República lo perdemos, y de hecho yo creo que no estaría nada mal hacer un referéndum. Pero es que yo creo que Adolfo España Suárez, no es ni republicana ni monárquica, porque ha tenido muy mala experiencia, francamente, en las dos formas. Yo creo que los españoles somos fundamentalmente anarquistas, todos, anarquistas de izquierda, anarquistas de derecha, anarquistas medio pensionistas, pero somos bastante anarquistas. Somos un gran país que funciona estupendamente en muchas cosas, y yo creo que ni ha habido fuerza suficiente, que no creo que ha habido fuerza suficiente ni para la monarquía ni para la república, que yo creo que la inmensa mayoría de la gente en este país, que están otras cosas evidentemente y que lo que pretende es que la Constitución la cumplamos, piensa más en razones eficientes, funcionales, que quien asume la jefatura del Estado funcione y esa alta magistratura la desarrolle con las funciones que tiene simbólicas de representación y tal. Yo no quiero ni pensar que en nuestro país, con la complejidad territorial que tenemos, hubiera un presidente de república, además de una presidencia de gobierno también con poderes, y con las autonomías, las diputaciones provinciales, los municipios, y yo no sé cuántas, de verdad lo digo, creo que francamente en esto los españoles estamos bastante escarmentados históricamente, y lo que pretendemos es que la alta magistratura, que es la jefatura del Estado, cumpla con las funciones que le convienen al país y punto casi, ¿no? Por eso no tengo yo tan claro que ese debate sea un debate que se gane o que se pierda tan claramente por una facción u otra. Lo he pensado esto muchas veces. Me juego una cena. Pues ya no puedes ir perfilando porque Pablo va a hacer eso en campaña electoral. Debe hacer de eso un banderín de enganche en la campaña electoral. Una cena a que en media hora hay alguien titulando Carmen Calvo anarquista. Anarquista. ¿Qué te parece? Pues, bueno, no sé, es que creo que somos bastante anarquistas los españoles, tenemos unas relaciones con el poder muy complicadas. Yo recuerdo cuando le explicaba a mi alumno, nos cuesta mucho trabajo, y luego somos súper disciplinados. En la pandemia hemos sido los mejores del mundo. En la pandemia hemos sido los mejores del mundo, con las mascarillas, con los confinamientos. El anarquismo arraiga en España como no arraiga en ningún otro país de Europa. Todos aquellos experimentos que se hicieron en Tempul, en Cádiz y en Cataluña. Bakunin era el autor que se leía. Quiero decir que es que los españoles tenemos unas relaciones con el poder, pues como tienen otros países, las nuestras son particularmente. Y en ese sentido, cuando siempre se dice, ¿qué trabajo le ha costado en la historia de España crear el espacio público, el respeto por lo público, que es una especie de jerarquía de un cierto respeto? Los españoles tenemos ahí una historia muy interesante en la que, repito, el anarquismo arraiga en Andalucía y en Cataluña, como no arraiga en ningún otro lugar de Europa, además de en Rusia. Pero es verdad que el anarquismo tiene probablemente en España su mayor expresión, y los anarquistas reivindican incluso la Revolución Española en Cataluña, y es verdad que tanto en Andalucía, en ámbitos mucho más rurales como en los ámbitos industriales en Cataluña, con la CNT, el anarquismo es muy importante. Pero claro, yo creo que lo que deja el anarquismo en la cultura política española es un espíritu federal. Un espíritu federal que seguramente es poco compatible con el modelo centralista que implica la monarquía, que es verdad que es el que se impone en los enfrentamientos entre españoles que se dan en el siglo XIX. Mi compañero y en el siglo Fernando XX. de los Ríos se baja a Andalucía porque dice, no quiero que el campesinado andaluz se haga anarquista, quiero que se haga socialista. Y es cuando se crea el gran Partido Socialista que luego hemos sido los andaluces. Venga, Iglesias, brevemente. Sí, lo que yo digo es que las tensiones que se llevan reproduciendo 200 años en España son unas tensiones entre espíritu federal y entre espíritu centralista monárquico, y creo que la reforma de España pasa por ese espíritu anarquista, republicano, demócrata, que en última instancia es un espíritu republicano. Y creo que cuando en España vuelva a haber una república, habrá un Estado que pueda ser compartido sin tantos conflictos, y habrá manera de afrontar buena parte de los desafíos de nuestro país. Creo que eso con la monarquía cada vez es más imposible. Vamos a traer un día a la Ágora al gran anarquista de la SER, que es Iturralde. Venga, punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La ofensiva de las tropas ucranianas
su avance y recuperación de territorios antes ocupados por el ejército ruso puede ser la mejor ocasión para obligar a Putin a aceptar una mesa de negociación que ponga fin a la guerra. La historia demuestra que las negociaciones solo son posibles cuando el agresor está debilitado y empieza a comprender que no logrará sus objetivos si no es a un coste desproporcionado. Quizá este sea el momento, cuando algunos de quienes han apoyado hasta ahora a Putin han comenzado a comprender que Rusia necesitaría una movilización general, es decir, la llamada a filas de toda la población para hacer frente a la ofensiva ucraniana, con todo lo que ello supone de extraordinario desgaste para el régimen de Putin. La idea de que un país con armamento nuclear nunca puede perder una guerra es mentira. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam y la propia Unión Soviética tuvo que retirarse con grandes pérdidas de la guerra de Afganistán. Son casos distintos, muy distintos, es cierto, porque Ucrania es un país mucho más próximo cultural a Rusia, pero quizá, por eso mismo, es más descartable aún el uso de armamento atómico. Esta es una guerra convencional que puede acabar como acabaron muchas otras, con la marcha atrás del agresor y la negociación paralela para recomponer el daño producido en la economía de los dos países implicados. Quizá pasen aún muchos meses, pero el avance ucraniano es, en este momento, podría ser, ¿por qué no?, el mejor empujón para abrir conversaciones serias. Punto y 25. Y la pregunta que planteabas antes, Manu. Acaba de ganar Osasuna 0-1 Almería, se pone cuartos Osasuna, y hablábamos enseguida con Carlos Alcaraz aquí en el Larguero, y si hubiese un Nadal Alcaraz, ¿con quién iría? ¿Con quién habría que ir? Sería difícil elegir. Yo iría siempre con el más débil. Con un Nadal ya más mayor, a punto de retirarse, iría siempre con Nadal, pero con un Nadal imperial, uno de los mejores jugadores de la historia, iría con Alcaraz, siempre con el que tuviera peores expectativas. ¿Margallo? Pues venga. Yo querría ser la madre de Carlos Alcaraz. Porque le conozco. Querría ser su madre. Para tener 40 años. Tú puedes ser perfectamente su novia, Carmen. Muy bien. Ese es Margallo. Y Margallo, siendo los dos del Madrid, pues no sé con quién iría. Venga, señores, abrimos ya el Larguero. Hasta mañana. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.